Mi familia me obligó a vivir como mi hermano discapacitado para que pudieran cobrar sus beneficios. La trabajadora social miró mis archivos médicos por tercera vez. Su frente se arrugó de confusión. David, según tus registros, tenías alergia severa al maní el año pasado, pero acabas de comer un sándwich de mantequilla de maní sin ninguna reacción. Me quedé congelado en la silla, mi corazón martillando contra mis costillas, mientras la mano de mamá se apretaba en mi hombro como un tornillo de banco. 4 años viviendo como mi hermano gemelo muerto, y así es como todo se desmoronaría. Un sándwich estúpido que David nunca podría haber comido sin una inyección de adrenalina y un viaje a emergencias. Observé la pluma de la trabajadora social flotar sobre su libreta, esperando una explicación que salvaría nuestra mentira o destruiría todo. David murió cuando teníamos 12 años, no por su autismo o convulsiones como todos creían, sino por la negligencia de mamá y papá durante una de sus crisis. Lo habían encerrado en el sótano para que se calmara y se olvidaron de él por 18 horas a 32 grados sin agua. Yo mismo lo encontré cuando llegué a casa de mi amigo, inconsciente en el piso de concreto. Para cuando finalmente llamaron al 911, era demasiado tarde. El cerebro de David se había hinchado por deshidratación e insolación. El doctor dijo que había estado muerto por horas, su pequeño cuerpo incapaz de sobrevivir a las condiciones en las que mis padres lo habían atrapado. Se quedaron en el pasillo del hospital, llorando lágrimas de cocodrilo por su hijo con necesidades especiales, mientras yo sabía la verdad sobre lo que lo mató. Pero los cheques de discapacidad de David valían 2.400 euros al mes, más cobertura médica, financiamiento de educación especial y asistencia de vivienda que mantenían a flote a nuestra familia. Papá había estado desempleado por 6 meses. Mamá trabajaba medio tiempo en una gasolinera ganando salario mínimo y enfrentábamos desalojo dentro de la semana. Perder los beneficios de David significaba perder todo lo que teníamos. Así que en lugar de reportar su muerte, me hicieron convertirme en él. Miguel murió en el mismo accidente. Mamá le dijo al personal del hospital mientras estaba sedado en la cama de David, vistiendo su ropa, rodeado de sus peluches y equipo médico. La mentira vino tan fácilmente que me pregunté cuánto tiempo había estado planeando este momento. El funeral fue para mí, supuestamente. Miguel Cooper, 12 años, hijo y hermano amado, llevado muy pronto en un accidente trágico. Observé desde la silla de ruedas de David, mientras enterraban un ataúd vacío con mi nombre, mientras nuestros parientes lloraban por el niño equivocado. Solo mis padres sabían la verdad sobre cuál gemelo estaba realmente muerto. Los servicios sociales aceptaron la historia sin preguntas, demasiado abrumados, con otros casos para investigar a fondo. Un gemelo estaba muerto. Uno sobrevivió con sus discapacidades existentes intactas. El papeleo fue directo, requiriendo solo ajustes menores a registros médicos y documentación de beneficios. Incluso ofrecieron consejería de duelo para el trauma de superviviente de David por perder a su hermano gemelo. El entrenamiento comenzó inmediatamente después del funeral. Mamá me mostró horas de videos que había grabado de David durante sus crisis, obligándome a practicar sus movimientos específicos y comportamientos repetitivos. Aprendí a agitar mis manos exactamente como él lo hacía, mecerme hacia adelante y atrás en su ritmo preciso, cubrirme los oídos y hacer los sonidos lamentosos que hacía cuando estaba abrumado. Papá me entrenó en la historia médica de David con precisión militar. Cada medicamento, cada dosis, cada efecto secundario, cada sesión de terapia, cada cita médica, cada visita a emergencias de los últimos 5 años. Me hizo recitarlo como tablas de multiplicar hasta que pude responder cualquier pregunta sobre la condición de David, sin vacilación o duda. Si arruinas esto, todos estaremos sin hogar, dijo, su voz fría con amenaza, y terminarás en cuidado de crianza con gente que no entenderá tus necesidades especiales como nosotros. Te pondrán en instituciones, Miguel. Te encerrarán para siempre porque estás demasiado dañado para vivir con familias normales. Las amenazas funcionaron porque tenía 12 años y estaba aterrorizado de perder la única familia que me quedaba. No podía imaginar sobrevivir en cuidado de crianza. No podía imaginarme explicando a extraños que no era realmente discapacitado mientras mis padres iban a prisión por fraude de beneficios. Aprendí a evitar el contacto visual, hablar en las frases rígidas que David había usado, tener crisis bajo comando cuando las situaciones se volvían demasiado desafiantes para él manejar. La actuación tenía que ser perfecta porque los maestros, terapeutas y doctores de David lo conocían íntimamente. Cualquier inconsistencia podría exponer el fraude y destruir nuestras vidas. La parte más difícil era el medicamento para convulsiones que me hacía sentir confuso y nauseado todo el tiempo. David había tomado Keppra 2 veces al día para su epilepsia, y mamá insistía que era necesario para mantener los registros médicos. Los doctores sospecharán si David de repente no necesita sus pastillas, explicó mientras me forzaba las tabletas por la garganta cada mañana y noche. El medicamento hacía todo más difícil. La escuela se convirtió en una lucha porque no podía concentrarme o recordar información simple. Mi inteligencia natural fue suprimida por químicos que no necesitaba, haciéndome parecer más auténticamente discapacitado mientras lentamente envenenaba mi cerebro en desarrollo. Comencé a tener convulsiones reales por sobredosis de medicamentos. Lo que mamá afirmó probaba que el tratamiento estaba funcionando. Ir a la escuela de David fue aterrador al principio. Sus maestros y asistentes conocían sus patrones, sus detonantes, sus capacidades mejor que nadie. Señora Brennan, su maestra de educación especial, había trabajado con él por 3 años. Podía detectar cambios de comportamiento que otras personas perdían completamente. Pasé semanas estudiando sus viejas notas sobre el progreso de David, memorizando cada detalle de su jornada educativa, pero el dolor explicaba la mayoría de las diferencias que la gente notaba.
Ha cambiado tanto desde el accidente, dijo señora Brennan con comprensión durante nuestra primera conferencia de padres. Perder a su hermano gemelo lo ha afectado profundamente. Parece más consciente ahora, casi como si estuviera tratando de ser ambos niños a la vez. La ironía cruel era que mi comportamiento naturalmente neurotípico parecía una mejora milagrosa para todos a nuestro alrededor. David había sido no verbal y severamente limitado en interacciones sociales. Mis intentos desesperados de parecer normal, mientras fingía estar discapacitado, crearon lo que los terapeutas llamaron progreso de desarrollo notable. Después de su trauma, recibí elogios por logros que eran en realidad regresiones masivas de mis habilidades reales. Cuando logré atar los zapatos de David, lo celebraron como un avance en habilidades motoras finas. Cuando respondí preguntas en oraciones completas, lo documentaron como mejora de lenguaje expresivo. Cada cosa normal que hacía se convertía en evidencia de la recuperación de David. Dr. Kessler, el psiquiatra de mucho tiempo de David, representaba la mayor amenaza a nuestro engaño. Había trabajado con David desde los 6 años y conocía sus patrones mejor que cualquier otra persona en el mundo. Durante nuestra primera cita después del accidente, me estudió con ojos agudos que parecían ver a través de cada actuación que había practicado. «Pareces diferente hoy, David», dijo, inclinándose hacia adelante en su silla de cuero. «Más presente, más consciente de tu entorno. ¿Te sientes mejor desde que ajustamos tus medicamentos?» Asentí y murmuré algo sobre extrañar a Miguel, rezando que atribuyera cualquier cambio al dolor en lugar de reconocer que era una persona completamente diferente. Pero Dr. Kessler no estaba satisfecho con explicaciones simples. Prescribió nuevas pruebas, escáneres cerebrales y evaluaciones completas que hicieron a mamá visiblemente nerviosa durante cada cita. «Se está volviendo demasiado curioso», murmuró después de cada sesión. «Tal vez deberíamos encontrar un doctor diferente que no conozca tan bien la historia de David. Sin embargo, cambiar psiquiatras levantaría banderas rojas con la oficina de beneficios, potencialmente desencadenando una investigación completa de la condición actual de David. Cualquier cambio importante en su equipo de tratamiento requeriría justificación y documentación que no podríamos proporcionar sin exponer inconsistencias en su historia médica. Los cambios físicos se volvieron más difíciles de ocultar mientras crecí y me volví más fuerte. David había sido más pequeño, más frágil, con cicatrices distintivas de accidentes de la infancia y procedimientos médicos. Estaba desarrollando músculos que él nunca había tenido, creciendo más alto que su altura proyectada, mostrando coordinación y habilidad atlética que contradecían sus retrasos motores documentados. Tenía una marca de nacimiento en mi hombro izquierdo que David no tenía, y David tenía una cicatriz quirúrgica de reparación de hernia que me faltaba completamente. Estas diferencias no eran evidentes en interacciones casuales, pero los exámenes médicos representaban riesgos constantes de descubrimiento. Mamá comenzó a limitar mis visitas médicas, afirmando que la condición de David se había estabilizado y requería menos monitoreo. Las fotos de antes del accidente se convirtieron en evidencia peligrosa que mamá trató de controlar cuidadosamente. Los álbumes familiares mostraban diferencias claras entre David y yo que observadores cuidadosos podrían notar. Nuestras expresiones faciales, lenguaje corporal y gestos eran sutilmente diferentes, a pesar de nuestra genética idéntica. Mamá removió la mayoría de las fotos de las áreas comunes, afirmando que eran recordatorios demasiado dolorosos de nuestra tragedia familiar. A los 13 años, estaba viviendo múltiples mentiras superpuestas simultáneamente. En casa, tenía que ser Miguel, fingiendo ser David para los beneficios del gobierno. En la escuela y terapia, era David, recuperándose milagrosamente de un trauma mientras secretamente era Miguel. La actuación constante estaba fracturando mi identidad de maneras que creaban daño psicológico real. El sueño se volvió imposible mientras me quedaba despierto repasando detalles infinitos de la vida documentada de David, sus comidas favoritas, sus miedos específicos, sus detonantes de comportamiento, sus hitos de desarrollo. Memoricé notas de terapia que se remontaban años, estudiando videos de sus sesiones para perfeccionar mi imitación de sus respuestas a varios estímulos e intervenciones. Pero mientras más aprendía sobre el mundo interior de David, más me daba cuenta de lo poco que realmente lo había entendido cuando estaba vivo. Habíamos sido gemelos idénticos compartiendo un dormitorio, pero su autismo lo había hecho un misterio para mí. Ahora estaba viviendo dentro de ese misterio, fingiendo entender experiencias que nunca realmente había tenido. Mamá comenzó a darme medicamentos psiquiátricos adicionales para hacer que mi comportamiento fuera más convincentemente errático e impredecible. Los antipsicóticos me hacían somnoliento, confundido y emocionalmente insensible. Lo que afirmaba era necesario para mantener autenticidad frente a profesionales médicos que conocían la historia de medicación de Movicendosem. David estaba tomando risperidona para problemas de comportamiento. Insistió cuando me quejé de los efectos secundarios severos. Si no tomas exactamente lo que le fue recetado, la gente notará la diferencia inmediatamente. Estos doctores no son estúpidos, Miguel. Saben qué buscar. Estaba siendo sistemáticamente drogado para mantener una actuación que lentamente borraba mi personalidad real. Los medicamentos afectaron todo sobre mi funcionamiento diario. Mi escritura cambió, volviéndose temblorosa e incontrolada como había sido la de David. Mis patrones de habla cambiaron, volviéndose más lentos y más deliberados. Mis respuestas emocionales se aplanaron, haciendo más difícil reaccionar apropiadamente a situaciones sociales. Me estaba volviendo químicamente similar a mi hermano muerto mientras me perdía en el proceso. La escuela se volvió cada vez más difícil, mientras los medicamentos se acumulaban en mi sistema. Materias que había dominado previamente se volvieron confusas y abrumadoras. Problemas de matemáticas que podía resolver fácilmente se volvieron rompecabezas imposibles que me frustraban hasta las lágrimas.
Mis calificaciones se desplomaron para coincidir con las luchas académicas documentadas de David, lo que todos atribuyeron a su dolor y recuperación de trauma. Los maestros elogiaron mi trabajo duro y determinación cuando logré completar tareas que deberían haber sido simples para alguien de mi edad. No se dieron cuenta de que estaba luchando con deterioro cognitivo artificial, causado por medicamentos destinados a tratar condiciones que no tenía. Cada pequeño logro académico se convertía en evidencia del progreso notable de David después de la tragedia. El punto de quiebre llegó durante un examen físico de rutina, cuando Dr. Patterson, nuestro nuevo médico de familia, notó mi cicatriz de apendicectomía durante un chequeo estándar. Me habían removido el apéndice a los 13 años, 2 años después de la muerte de David, pero los registros médicos completos de David no mostraban tal procedimiento quirúrgico en su historia documentada. ¿Cuándo pasó esta operación?, preguntó Dr. Patterson, pasando su dedo a lo largo de la incisión sanada en mi abdomen inferior. No hay registro de apendicectomía en tu archivo, David. Este es un procedimiento quirúrgico significativo que debería estar documentado en tu historia médica. Su voz llevaba preocupación profesional mezclada con sospecha creciente sobre la discrepancia. La cara de mamá se puso completamente blanca mientras luchaba desesperadamente por una explicación convincente. Debe haber sido durante el periodo de recuperación del accidente, dijo rápidamente, su voz más alta de lo normal por el estrés. Tal vez los registros se mezclaron con los archivos de su hermano Miguel durante el caos del hospital. Sabes lo confuso que fue ese tiempo para nuestra familia. Pero Dr. Patterson ya estaba sacando los registros médicos digitales de David en su computadora, desplazándose a través de años de tratamientos y procedimientos documentados. Los sistemas médicos electrónicos no simplemente perdían procedimientos quirúrgicos importantes, y sabía lo suficiente sobre el mantenimiento de registros hospitalarios para reconocer cuando algo no encajaba correctamente. Señora Cooper, los procedimientos quirúrgicos no desaparecen de los registros médicos electrónicos, dijo cuidadosamente. Y según este archivo, David nunca fue admitido a ningún hospital durante el periodo que están describiendo. Estos registros son completos e integrales, remontándose a su nacimiento. Su tono sugería que estaba documentando cada palabra de nuestra conversación para referencia futura. Más inconsistencias emergieron durante las semanas siguientes, mientras Dr. Patterson ordenó pruebas y exámenes adicionales. Los análisis de sangre revelaron que no portaba marcadores genéticos para el tipo específico de trastorno del espectro autista de David. Las pruebas de visión mostraron que necesitaba lentes correctivos que David nunca había requerido en su historia médica documentada. Más dañino de todo, mis huellas dactilares no coincidían con las archivadas de los procedimientos médicos y evaluaciones de discapacidad previos de David. Las huellas dactilares se recolectaban rutinariamente durante ciertas evaluaciones para prevenir fraude de beneficios, y los resultados de comparación fueron innegablemente concluyentes. El niño sentado en la sala de examen no era la misma persona que había estado recibiendo beneficios de discapacidad por los últimos 4 años. Dr. Patterson programó una evaluación médica y psicológica completa con múltiples especialistas, afirmando que era procedimiento estándar para revisar casos de discapacidad a largo plazo en pacientes adolescentes. Pero podía ver la sospecha construyéndose en su comportamiento profesional, la manera en que observaba las reacciones de mamá a ciertas preguntas y documentaba nuestras respuestas con minuciosidad inusual. Estaba construyendo una investigación, recolectando evidencia para conclusiones que aún no podía expresar oficialmente. Cada cita se volvía más tensa mientras hacía preguntas cada vez más específicas sobre la historia médica de David, comparando observaciones actuales con comportamientos y respuestas pasados documentados. La red se estaba cerrando alrededor de nuestro engaño sistemática y metódicamente. La crisis final explotó cuando doctora Melissa Chen, la nueva psicóloga infantil traída para la evaluación de David, me preguntó directamente sobre Miguel durante nuestra sesión. He estado leyendo a través de tus extensos archivos médicos, dijo gentilmente, y noté algunas discrepancias interesantes. ¿Puedes decirme qué recuerdas sobre tu hermano, Miguel? Entiendo que murió en el mismo accidente que te afectó. La pregunta me golpeó como un golpe físico, porque nadie se suponía que supiera que David alguna vez había tenido un hermano gemelo. La historia oficial había sido cuidadosamente construida para eliminar cualquier mención de la existencia de Miguel Cooper. Papeles de seguro, registros de inscripción escolar, historias médicas, todo había sido sistemáticamente alterado para mostrar a David como hijo único que había sobrevivido una tragedia familiar. No sé qué quieres decir, susurré, pero mi voz estaba temblando incontrolablemente. Doctora Chen se inclinó hacia adelante con gentil preocupación profesional, y me di cuenta de que había estado conduciendo su propia investigación, cavando en registros que mamá y papá pensaron que habían escondido o destruido exitosamente a lo largo de los años. Miguel, está bien, dijo suavemente, usando mi nombre real por primera vez en 4 años. Sé quién eres realmente. Sé lo que tus padres te hicieron hacer. He contactado el hospital original donde David realmente murió, y he visto los registros médicos reales. ¿Estás seguro ahora? Puedes decirme la verdad. La inundación de alivio y terror que se estrelló sobre mí fue completamente abrumadora. 4 años viviendo como persona muerta, suprimiendo químicamente mi personalidad real, constantemente actuando dolor por un hermano cuya identidad había robado. Todo se colapsó en ese momento singular de reconocimiento y confirmación. Me derrumbé completamente, sollozando y temblando, mientras la verdad se derramaba entre respiraciones desesperadas por aire. Doctora Chen grabó todo, haciendo preguntas gentiles que me ayudaron a armar la cronología de abuso y engaño que había definido mis años adolescentes. Cada detalle importaba para construir el caso legal que seguiría.
Doctora Chen había estado investigando discrepancias en mis registros médicos por semanas, contactando hospitales previos y haciendo referencias cruzadas de documentación que revelaron el fraude elaborado. Había encontrado certificados de nacimiento originales mostrando gemelos, registros de inscripción escolar que contradecían la narrativa actual, y archivos médicos que habían sido sospechosamente alterados después de la muerte real de David. También había descubierto que había estado recibiendo medicamentos psiquiátricos completamente inapropiados para mi condición real de salud mental, esencialmente siendo sistemáticamente envenenado para mantener una actuación que estaba destruyendo mi desarrollo psicológico. El abuso médico era tan serio como el fraude financiero, representando múltiples delitos graves que llevaban penalidades severas. La investigación se movió rápidamente una vez que profesionales médicos y legales se involucraron en documentar el caso. Expertos forenses confirmaron a través de múltiples métodos que Miguel Cooper nunca había muerto en ningún accidente, mientras David Cooper había muerto por negligencia médica durante una crisis psiquiátrica que sus padres habían tratado de encubrir. Investigadores financieros rastrearon exactamente cuánto dinero fraudulento de beneficios había sido recolectado durante 4 años. El total excedió los 200.000 euros en pagos de discapacidad, cobertura médica, apoyo educativo y asistencia de vivienda. Todo obtenido a través de robo sistemático de identidad y fraude de documentos. Agencias federales se involucraron por el alcance y duración de la actividad criminal. Mamá y papá fueron arrestados simultáneamente en casa y en el lugar de trabajo de mamá, acusados de múltiples delitos graves, incluyendo fraude de beneficios, abuso infantil, negligencia médica resultando en muerte, robo de identidad, y forzar a un menor a participar en actividad criminal continua. Los cargos llevaban sentencias obligatorias de prisión federal que los separarían por décadas. Su intento desesperado de evitar la pobreza había destruido a ambos sus hijos y los había llevado al sistema de prisión federal. David estaba muerto por su negligencia. Yo estaba psicológicamente dañado por años de personificación forzada, y enfrentaban pasar el resto de sus vidas tras las rejas por crímenes que empeoraron con cada año de engaño continuado. La atención mediática fue intensa y aterrorizante para mí personalmente. Estaciones de noticias locales corrieron historias sensacionales sobre el fraude de intercambio de gemelos que había engañado a servicios sociales, profesionales médicos y educadores por años. Nuestras fotos de la infancia fueron transmitidas lado a lado, mostrando diferencias sutiles que los investigadores habían perdido durante supervisión rutinaria. Antiguos maestros, terapeutas y doctores fueron entrevistados sobre señales de advertencia que deberían haber reconocido, convirtiendo nuestra tragedia familiar en un cuento de advertencia sobre fallas institucionales y problemas de supervisión sistemática. Me convertí en un estudio de caso en abuso y fraude que sería referenciado en entrenamiento profesional por años. Pasé 6 semanas en cuidado psiquiátrico especializado, desintoxicándome de medicamentos que nunca había necesitado, mientras procesaba 4 años de trauma psicológico forzado. El equipo médico estaba asombrado por cuán completamente mi identidad natural había sido suprimida a través de manipulación química y psicológica, creando problemas genuinos de salud mental mientras me forzaba a fingir otros que no tenía. La recuperación significó reaprender quién era realmente debajo de la actuación que había mantenido por tanto tiempo. Preguntas simples como ¿cuál es tu color favorito? Se convirtieron en crisis existenciales, porque no podía distinguir entre mis preferencias genuinas y los gustos y disgustos documentados de David, que había memorizado y actuado por años. El cuidado de crianza fue inicialmente desafiante, porque había olvidado cómo ser auténticamente yo mismo. Los trabajadores sociales tuvieron que ayudarme a redescubrir mi personalidad real, mis intereses y talentos reales, los aspectos de mi identidad que habían sido enterrados bajo años de registros médicos y documentación de discapacidad que pertenecían a mi hermano muerto. Los procedimientos legales revelaron el alcance completo del fraude sistemático y abuso que mis padres habían orquestado. Habían metódicamente borrado evidencia de mi existencia mientras construían narrativas falsas alrededor de la supervivencia de David. Me habían entrenado para mentir a docenas de profesionales, robado cientos de miles en beneficios gubernamentales y esencialmente asesinado a un hijo mientras psicológicamente destruían al otro. Pero la revelación más devastadora vino durante la audiencia de sentencia, cuando los fiscales presentaron evidencia mostrando que David podría haber sobrevivido su crisis médica si mis padres hubieran llamado al 911 inmediatamente, en lugar de tratar de esconder el incidente. Su pánico inicial sobre perder beneficios había causado directamente la muerte de David, y su encubrimiento subsecuente había robado mi infancia y adolescencia completamente. El juez lo llamó uno de los casos de abuso infantil más complejos que había encontrado en 20 años en el tribunal. 2 niños habían sido destruidos por la misma codicia y desesperación parental. Uno estaba muerto por negligencia. El otro estaba psicológicamente destrozado por años de personificación forzada. El daño afectaría múltiples generaciones de nuestra familia. Mamá recibió 12 años en prisión federal. Papá obtuvo 15 años debido a su papel como el orquestador principal del esquema de fraude. Ambos cumplirían su tiempo en instalaciones diferentes, prohibidos de contactar entre sí o conmigo por la duración de sus sentencias. Su matrimonio estaba efectivamente terminado, destruido por los mismos crímenes que habían matado a sus hijos. 3 años después, tengo 18 años y vivo independientemente con apoyo continuo de programas de servicios a víctimas y especialistas en trauma. Legalmente cambié mi nombre de vuelta a Miguel Cooper, y estoy lentamente reconstruyendo la identidad que me fue robada durante mis años adolescentes más formativos. Cada día es un proceso de redescubrir quién podría haber sido.
La universidad se siente abrumadora después de años de supresión cognitiva artificial, pero estoy determinado a desarrollar el potencial intelectual que fue químicamente restringido por tanto tiempo. Mi cerebro aún se está recuperando de años de medicación inapropiada, pero la neuroplasticidad me da esperanza de que puedo recuperar la mayoría de lo que se perdió durante esos años de desarrollo cruciales. Hago voluntariado con organizaciones que ayudan a otras víctimas de fraude de beneficios y robo de identidad, compartiendo mi historia para ayudar a profesionales a reconocer señales de advertencia que podrían perder. David merecía padres que lo vieran como más que un cheque de discapacidad, y yo merecía la oportunidad de crecer como yo mismo, en lugar de como su fantasma.